Me llamo Sofía. Actualmente tengo 27 años. Soy de Toluca y voy a contarles mi historia. En mi familia se ha ocultado por mucho tiempo el manejo de la brujería. Por parte de mi abuela, estuvo atendiendo a mucha gente en el rancho en el que vivía. Ella heredó sus conocimientos a mi madre, a quien siempre la buscan para realizar limpias y trabajos sencillos. Ella quiso transmitir esos conocimientos a sus dos hijas, Ana, mi hermana mayor, y a mí, pero a mí nunca me ha llegado a agradar eso. Por ello, preferí seguir un camino diferente al que siguió la familia por años. Pero mi hermana fue un caso muy diferente. Desafortunadamente, mi familia siempre vio mala idea en que no quisiera seguir los pasos de la magia negra. Siempre nos ha ido bien económicamente gracias a ello, y entre nosotros, la creencia del satanismo era algo normal. Intentaron varias veces guiarme por creencias, pero yo no estuve de acuerdo y apenas en cuanto tuve oportunidad, me salí de la casa a vivir con mi novio y alejarme de ese mundo. Desde que era una pequeña niña, mi hermana y yo fuimos inseparables. Todo lo hacíamos juntas, no nos llevábamos mucho tiempo una de la otra. Por ello, es que siempre nos llevábamos bien. Si una lloraba por algo, la otra la acompañaba en su llanto. Si una salía a la calle, la otra era su sombra. Éramos como uña y mugre, pero con el paso del tiempo y a medida que crecíamos, comenzamos a tener diferencias, tanto en gustos como en actitud. Especialmente cuando nos enamoramos de la misma persona. Aún vivía en casa cuando todo esto comenzó. Me faltaba poco para cumplir los 18 cuando conocí a Diego. Era una persona muy atractiva y de buen ver, trabajador y aún estudiaba en ese entonces. Él tenía 22 años. La noche que lo presenté a la familia, parecía ser que a nadie le dio gusto, con excepción de mi hermana, quien empezó a tratarlo de manera muy atenta y amable. A donde saliéramos, mi hermana nos acompañaba. Se volvió parte de nuestra relación. Llevarla a todos lados era difícil, imaginarse salir sin ella. Yo notaba que Ana empezó a mostrar intereses especiales en Diego. Le llamé varias ocasiones la atención cuando noté que le coqueteaba en tono de broma, pero luego lo hacía a mis espaldas. Diego siempre me comentó sobre todo esto, así que dejé de invitar a Ana para que saliera con nosotros. Al principio, pareció entenderme, pero los pocos días ella le enviaba mensajes a Diego muy provocadores. No tuve de otra más que pedirle a Diego que ya no viniera a casa y nos quedáramos de ver en otro sitio para evitar a mi hermana. Cierto día, cuando regresé de la escuela, mi hermana no se encontraba en casa. Siempre por la tarde, a ella le tocaba hacer la comida para todos, pero parecía ser que no estaba desde muy temprano. De pronto, mi novio me llamó por teléfono y me dijo muy molesto que Ana estaba fuera de su casa esperando a que él saliera. Sin pensar dos veces, fui a confrontarla y exigirle que dejara en paz a Diego. Aparte de que mi hermana se ofendiera de que le dijera que no interviniera en nuestra relación, mi madre se molestó mucho también y dejó de hablarme, mientras que a mi hermana le consentía todo. Fue desde ese entonces que le metió ideas a mi hermana en la cabeza, y ella cambió para siempre. Las cosas comenzaron a ponerse feas cuando le hice saber a la familia que me iba a ir de la casa para vivir con Diego. Jamás imaginé las consecuencias que llegarían a tener mis palabras, sobre todo con mi madre y hermana. Mi padre jamás opinó algo al respecto. Pocos días antes de que me mudara, comencé a percatarme que mi salud se deterioraba. De pronto, sentí cansancio extremo, a tal magnitud que en cualquier lugar podía caer dormida. Era un verdadero esfuerzo mantenerme despierta. En varias ocasiones tuve que recostarme para recuperar las fuerzas. Los brazos comenzaban a sentirlo sin energía y me picaban mucho. Me la pasaba horas rascándome. Diego empezó a llevarme con especialistas para descubrir qué era lo que me estaba pasando, pero después de varios estudios de sangre, medicamentos naturistas y sesiones con un terapeuta,
Nadie le hallaba sentido a lo que me ocurría. De pronto, aquellos malestares cesaron y yo continué con mis planes de irme a vivir con Diego. Conseguimos rentar una casita justo en el centro de Toluca. Era pequeña y antigua, pero era ideal para nosotros dos. Teníamos pocos días desde que nos mudamos, cuando comenzamos a notar cosas extrañas en la casa. En un principio, pensábamos que era algo normal siendo una casa antigua. Por mi mala fortuna, las cosas empeoraron cuando comencé a sentirme enferma nuevamente. Me dolía el estómago, tenía dolores de cabeza y me sentía agotada. Fui al médico varias veces, pero nunca encontraron nada. Llegamos a creer que incluso estaba embarazada, pero aquella ilusión se me quitó cuando un día me dio un ataque de tos. Sentía que desde mi garganta subía algo. Traté de pasarlo, pero no pude. Sentía que me provocaba vómito. Rápidamente metí mis dedos en mi boca y agarré aquello que tenía atorado. Era una bola de cabello castaño. La miré con detenimiento. Yo soy rubia, por ello, ese cabello no era mío. No quise contarle a Diego lo que me había sucedido, pues no quería preocuparlo y menos hacerlo sentir que tomó una mala decisión en que nos juntáramos. Un día, mientras estaba barriendo la banqueta, una de mis vecinas se me acercó. Ella es una mujer mayor. Me dijo que se me notaba que traía cargando una maldición en mis hombros, que se trataba de un trabajo bien hecho. Me comentó que ella podía ayudarme y me dio algunos remedios para protegerme. Al principio, no sabía si creer en lo que me decía. Pero a medida que pasaban los días, los ataques de brujería eran cada vez más frecuentes y más intensos. Me sentía completamente agotada, con miedo y sin saber qué hacer. La vecina resultó ser una santera. Ella me decía que lo que me estaban haciendo apuntaba a ser mortal. Me tomé los remedios que me regaló y me hizo sentir mucho mejor. Ella me ayudó a descubrir quién me estaba haciendo los trabajos de brujería. Al principio, pensamos que se trataba de mi madre, pero al indagar bien, tuve un horrible sentimiento al darme cuenta de que quien estaba detrás de todo era mi hermana. Ella estaba celosa de mi vida y añoraba a mi esposo. Así que decidimos cortar los lazos con mi familia y no volver a frecuentarlos nunca más. Una tarde lluviosa, a una hora de que se metiera el sol, me quedé sola en casa. Diego no logró salir a tiempo de la oficina, así que esperaría que terminara de llover. No tenía luz en casa. Coloqué velas en los lugares que más frecuentábamos, y cuando estaba colocando la última, tuve una sensación extraña en mi cuerpo. Los vellos en mis brazos se erizaron, me dio un escalofrío terrible que me hizo temblar desde la cabeza a los pies. Fui a la cama para recostarme un rato y recuperarme. No sé en qué momento me quedé dormida. Cuando desperté, mi cuerpo estaba adormilado. Me sentía muy mareada. Me senté sobre la cama, y al hacerlo, escuché un sonido que provenía del closet. Las puertas estaban cerradas y no se abrían con facilidad. Pensé que quizás un ratón se había escondido allí por la lluvia, y de pronto, la puerta del closet se abrió ligeramente, unos 5 centímetros. Eran muy duras para abrirse por sí solas. Poco a poco, noté que un rostro pálido y blanco se asomaba por la abertura. Movía los ojos de arriba a abajo rápidamente. Parecía que estaba buscando algo, y entonces me encontró. Mantuvo su mirada fija sobre mí. Me moví lo más rápido que pude a la puerta, y la cerré con fuerza. Sea lo que sea, se quedaría allí dentro hasta que llegara Diego. 30 minutos después, la luz regresó. Yo aún no dejaba de temblar. Lo que había visto en mi closet me dejó muda por varios minutos. Apenas me estaba recuperando cuando por fin regresó a casa Diego. Las palabras apenas salieron de mi boca para pedirle ayuda. Tuve que escribirle lo que me había sucedido para que terminara entendiéndome. Diego se acercó a la habitación y la abrió lentamente. Yo le pedí que llamara a la policía antes,
pero él insistió en que quería hacer las cosas por sí mismo. Encendió la luz y notamos que las puertas del closet se encontraban abiertas completamente, pero no se veía a nadie. Buscó por debajo de la cama, entre la ropa colgando, por donde sea que se pudiera esconder aquella cosa, pero no encontramos nada. Por fin, después de tanto ocultarle las cosas a Diego, le conté. Pensé que no me creería, pero me sorprendió mucho su respuesta. Él me contó que siempre había creído que quizás se trataba de mi madre o hermana, quienes intentaban encontrarme. Ya no podía permitir que esa situación me siguiera afectando. Tenía que ponerle un alto. Por lo que mi intención sería poner barreras para evitar más ataques de parte de ellas. Con apoyo de la santera, buscamos ayuda de expertos en brujería y espiritualidad, quienes me ayudaron a sanar y protegerme de futuros ataques. Me enseñaron a hacer rituales y a usar amuletos de protección. Comencé a enfocar mi energía en cosas positivas, como pasar tiempo con Diego y amigos, leer, escribir y hacer ejercicio. Descubrí que, al llenar mi vida de cosas buenas, los efectos de brujería disminuían. Ocultar lo que estaba ocurriendo los hacía más fuertes y me afectaban más. Pasaron varios meses desde mi último ataque. Incluso ya lo estaba olvidando, y un día recibí una carta anónima en la que alguien me advertía que había una amenaza en mi contra y debía tener cuidado. Me asusté mucho y decidí buscar ayuda de nuevo. Me acerqué de nuevo con la vecina santera. Ella me aconsejó que hiciera un ritual de limpieza para alejar toda la energía negativa que me estuviera afectando. Siguiendo sus instrucciones, preparé todo lo que necesitaba para el ritual: velas, hierbas, agua bendita y un cuchillo. Me aseguré de estar sola en mi casa y encendí las velas mientras recitaba una oración para alejar a los malos espíritus. De repente, sentí una fuerte presencia detrás de mí. Tuve esa sensación de escalofríos nuevamente. Mis energías bajaron drásticamente. Me di vuelta y vi una figura oscura y borrosa que se materializaba justo a mitad de la sala. Al principio, se movía lentamente hacia mí. Su cuerpo era errático, pero en solo unos segundos se puso derecha y pude ver su rostro. Era una cara pálida, sus ojos abiertos parecían no tener párpados y se movían rápidamente hasta que me ubicaron. En ese momento, recordé las palabras del santero que me había dicho que no debía tener miedo y que debía enfrentar cualquier energía negativa que se presentara. Tomé el cuchillo con fuerza y lo apunté hacia ese ser endemoniado, diciéndole en voz alta: dile a tu dueña que yo te ordeno que te vayas y que nunca vuelvas a molestarme. No pasó nada. Aquella figura seguía acercándose a mí, pero ahora sonreía. Levantó el brazo para alcanzarme con el cuchillo. Le golpeé la mano y se alejó de mí. Repetí nuevamente mi advertencia, pero ahora fui yo quien se acercó a ese ser. Me gruñó, haciendo un ruido horrible, y desapareció inmediatamente. Tuve una sensación de alivio y paz. Sabía que había logrado protegerme y que estaba lista para enfrentar cualquier otra amenaza. Yo sabía que, si dejaba las cosas así, pasaría nuevamente a algo así que fui a preguntar a mi hermana y a mi madre. Al llegar a casa, mi padre estaba esperando en la puerta. Él fue quien me recibió, pidiéndome que no les hiciera daño. Él mismo se encargaría de poner un alto a las dos. No le creía, personalmente tenía que ponerle fin a esa pesadilla. Él me lo pidió de nueva cuenta, pero ahora se arrodilló. Me confesó que él me había dejado la carta advirtiéndome del ataque. Toda su vida él había sido víctima de mi madre y sus amenazas, pero ahora no podía soportar que otra de sus hijas se dedicara a lo mismo. Me prometió que las cosas se arreglarían y no sufriría más ataques por parte de ellas. Le di un abrazo a mi padre y me retiré. Han pasado ya casi 10 años de haberme separado de mi hogar, y desde entonces, mi vida ha estado más tranquila.
Si es la primera vez que nos escuchas, analiza nuestro contenido y, si te gusta, por favor, apóyanos suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Además, puedes encontrar y escuchar más de nuestro contenido en el canal Voces Siniestras. Te dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo para Rede.